Rellena. Bueno, había un... excelente, muy bien. Nadie se dio cuenta de ese cambio. Entonces, ese es nuestro equipo de investigación, ese es nuestro laboratorio. Tenemos una fotito ahí que no se ve tan bien como se ve en mi computador, pero se ve decente. Y también otra fotito de los chiquillos. Obviamente ellos no sabían que yo estaba tomando las fotos, siempre estaban trabajando juiciosamente mientras yo hacía esto. Pero ¿con qué cuenta este laboratorio? Cuenta con un computadorazo, ¿cierto? Un Intel i9, 32 GB de RAM, un monstruo, ¿cierto? 512 GB de SSD y un disco duro de 2 TB. Realmente un monstruo, ¿cierto? Orientado principalmente a la programación y análisis de datos, que prontamente esperamos sacarle el jugo porque realmente es un buen monstruo. Tenemos también otro computador muy bonito, un Mac, ¿cierto? i5, tiene menos RAM, pero está principalmente pensado para la presentación de estímulos en otra de las salas que tenemos para el laboratorio. Además de eso, estamos en proceso de compra de un eye tracker, ¿cierto? Que permite registrar y transmitir en vivo, ¿cierto? O sea, transmitir en vivo al computador la mirada del participante, y un dispositivo bien sencillo con USB. Se pueden ocupar en todo contexto, entonces yo, por ejemplo, los podría estar ocupando hoy día si los tuviera, y pronto lo tendremos en el laboratorio, está en proceso de adquisición. Y también otra cosa que tenemos, también en proceso de adquisición, llegando desde Irlanda, en cualquier momento de aquí a 2 meses más, tenemos un aparatito, ¿cierto?, también portátil, que permite medir la frecuencia cardíaca, la actividad electrodérmica y también la respuesta galvánica de la piel. Obviamente todas estas cosas han sido un gran progreso. Creo que en la próxima lámina vienen los agradecimientos, y acá esta parte es súper importante porque todo esto de lo que les estoy comentando, entre tallas, pero también en cosas bien serias, se debe principalmente a 2 personas, ¿cierto? El doctor Renato Westermayer, que nos ha apoyado mucho con este proyecto. No está hoy día, pero está Claudia, así que a través de Claudia aprovecho a agradecer públicamente al doctor por su fuerte apoyo a este proyecto, y también al doctor José Cabrera, que sí está acá y para el cual pido un fuerte aplauso porque nos ha ayudado en toda esta implementación del laboratorio, y como laboratorio que le queremos dar las gracias a José y todo su esfuerzo. Además de eso, DASIC también nos ha apoyado, ¿cierto? Recibimos como apoyo de todos lados, así que somos un poco pedigüeños, pasamos por ahí pidiendo ayuda. DASIC también nos ha ayudado con 2 proyectos PIDO, así que muchas gracias a todos quienes han hecho posible esto. Voy a dar la palabra brevemente, unos minutos, a José, para que se dirija a ustedes como director del instituto, y después estamos con nuestro invitado. Muchas gracias a todos por estar acá. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero... Ahí sí, perdón. Ahora sí, creo que igual se escucha, pero bueno. Voy a ser bastante breve. En realidad lo importante ahora es darle paso a la presentación de Carlos, que sé que va a ser muy interesante y provechosa para todos. Y solo brevemente señalar que este es un paso importante para el instituto. Ustedes saben que hace poco tiempo partimos con el desarrollo de esta nueva unidad acá tanto para la sede, que es una unidad que se suma a un instituto anterior que existe todo aún, y con el que compartimos también trabajo académico, que es el Instituto de Agricultura. Y el Instituto de Psicología ha sido el segundo instituto en formarse acá en la sede, intentando replicar las formas de funcionamiento que nuestra universidad tiene. Que, para que todos lo sepan, la universidad cuenta con distintas unidades. Acá en la sede lo que nosotros conocemos y hemos conocido durante largo tiempo es las unidades que se encargan de la pedagogía de la enseñanza de pregrado, que son las escuelas, y a eso se suma además en nuestra universidad la otra figura, que son los institutos, y que brevemente, para que lo sepan, tienen que ver con el desarrollo de la carrera y la académica, y lo que eso implica es el desarrollo tanto de la docencia en pre y posgrado, como también de procesos de investigación, producción de conocimiento y extensión. Eso es lo que estamos intentando hacer en nuestro instituto, como les decía, que es relativamente nuevo, un poco más de un año llevamos en funcionamiento, y esta inauguración del comienzo del funcionamiento del laboratorio es un paso súper importante en términos de afianzar el desarrollo de investigación, de profundizar en la carrera académica, no solo de los 2 profesores que están en este momento a cargo del laboratorio, que son Felipe y René,
sino como un paso para todo el instituto. Bueno, como les decía, quería ser breve, quiero volver a agradecer el apoyo que hemos tenido de la Vicerrectoría de la sede para poder hacer las inversiones, llevar adelante todas las adquisiciones que son necesarias para echar a andar este laboratorio, y que esperamos que tenga un desarrollo muy fructífero, y también lo mismo, para que también ustedes lo sepan, ocurre en otras áreas, en otras líneas de investigación que también forman parte de nuestro instituto. Próximamente también iremos haciendo actividades vinculadas a otras líneas de investigación. La idea es que todos ustedes puedan participar, que lo que produce un instituto, que es conocimiento e investigación, redunde directamente en la formación de nuestros alumnos. La idea de una universidad compleja, que es la idea que anima a nuestra universidad, significa justamente que más allá de tener un buen pregrado, de adquirir los conocimientos que los harán profesionales, estén también dentro de una universidad que hace lo que una universidad clásicamente debe desarrollar, que es investigación, producción de conocimiento y extensión. Y eso es lo que estamos intentando hacer, yo creo, con bastante ánimo, y bueno, y comenzando con eso. Así que muchas gracias por estar acá, y dejo a Carlos también, y les pido un aplauso para él. Ya. Bueno, antes que todo, nuevamente agradecer a Felipe, por supuesto, a René, al doctor Cabrera por darme este espacio. Felipe, lo habíamos conversado el año pasado y esto partió como que yo iba a hacer esta presentación para sus alumnos, después era para otro curso, al final terminó este auditorio y estoy muy feliz porque la verdad es que hay pocos lugares donde uno realmente puede hablar de lo que le gusta y lo que lo apasiona, y entonces le agradezco mucho por esta oportunidad, Felipe. Bueno, yo me llamo Carlos Silva, en este momento actualmente estoy en la unidad de terapia familiar del Calvo Maquena. Yo terminé recién la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil, pero antes de eso estaba haciendo un máster en neurociencia afectiva, que es un grado conjunto entre Florencia y Maastricht, y entonces parte de la tesis es lo que les voy a presentar ahora. La tesis obviamente es más larga, pero la idea es poder como poner encima de la mesa una idea que a mí me parece que es bastante importante, como rayar la cancha, ¿no es cierto? Cuando hablamos del ser humano, porque también hablar de evolución nos permite entender bien de dónde vienen las cosas. El nerviosismo. Entonces, Darwin, ¿no es cierto? Probablemente el gran aporte que le da a la biología, y porque se entiende la evolución humana o la evolución de las especies como algo fundamental en el desarrollo de la ciencia desde ahí en adelante, porque le ha dado un sentido. Y una parte importante de este sentido tiene que ver con el concepto de fitness, que tiene que ver con la capacidad que tienen los organismos de sobrevivir y reproducirse, ¿sí? En el fondo, si reducimos la explicación al concepto más central de por qué están vivos todos los organismos hoy en día, es porque han logrado sobrevivir y reproducirse. ¿Y esto qué significa? Poder entregar su material genético a la siguiente descendencia. Esto es válido desde las bacterias para adelante, y por supuesto para nosotros. Entonces, sí, la teoría de la evolución se entendió inicialmente exclusivamente como la competencia entre las especies, ¿no es cierto? Está esta idea como la supervivencia del más apto, y existieron ciertos científicos, entre ellos Hamilton y Trace, que dijeron: bueno, pero ¿qué pasa con las especies que cooperan? ¿No es cierto? Porque no todas las especies solamente compiten entre sí, existen individuos dentro de las especies donde se ven conductas cooperativas, y no solo cooperativas, sino también altruistas, es decir, donde la conducta que muestra uno de los individuos lo perjudica en beneficio de otro. En ese sentido existen un grupo de especies que se llaman las especies eusociales. Principalmente tiene que ver con insectos, algunos tipos de abejas, avispas, hormigas, algunos murciélagos, camarones también, y un tipo de mamífero que es el único mamífero que funciona como una especie eusocial, que son unas especies de topo que se llaman mole rat, donde la característica de las especies eusociales son básicamente 4, que se cuidan las crías entre todos los individuos de las especies, que ellos divide las funciones entre grupos de individuos que tienen funciones reproductivas y grupos de individuos que trabajan más bien para la producción de alimento y la defensa, ¿no es cierto?, del grupo de hormigas, abejas, etcétera, que se solapan generaciones. Es decir, en general los animales
Un león cuando crece y se vuelve entre adolescente y adulto tiene que ir a buscar su propia manada, no puede estar siempre hay un puro león o tiene que someterse al otro. En este tipo de especies sobreviven distintas generaciones, o sea, conviven distintas generaciones al mismo tiempo. Y esto lleva a la formación de castas, ¿no es cierto? Tiene que ver con el tema de la abeja reina y las trabajadoras, y entonces los trabajadores solo trabajan y la abeja reina solo se reproduce, como que se distribuye la pega un poco. Pero para distribuirse la pega tienen que cooperar, es decir, los que es un poco más específico cómo es que una abeja termina no sirviendo para la reproducción y sí para el trabajo y al revés, pero el resultado final es que se tienen que, como entidad común, entre comillas, poner de acuerdo, y entonces si una de estas hormigas se cae, se va a morir, pero no importa porque va a aparecer otra, y entonces su material genético, como es familiar de todas estas hormigas, igual se va a pasar a la siguiente generación. Entonces, ahí aparece como el altruismo en los grupos de especies, como les digo, desde los insectos en adelante. Es importante tener ciertas definiciones claras que la verdad no están tan claras. Hoy en día en la ciencia, de hecho, hay varios papers que tratan de aclarar a qué se refieren con cooperación, a qué se refieren con altruismo, altruismo recíproco, el direct fitness, ¿no es cierto?, que sería como el resultado positivo para mi supervivencia, que, no sé, me enfrento a un animal, lo mato y eso tuvo un resultado directo en mi supervivencia. Ese sería como el direct fitness, que son las causas próximas. Y el indirect fitness tendría que ver con lo que hablábamos antes, en el sentido de decir, está bien, yo voy a cooperar con este individuo en este momento, no me sirvió para nada, pero el día de mañana, cuando me vuelva a encontrar con este individuo, él va a cooperar conmigo y entonces sí me voy a poder salvar. Eso sería como el fitness indirecto, en fondo una forma de sobrevivir y reproducirse. Eso es como los conceptos que hablábamos antes. Y cuando hablamos de cooperación, hablamos de un organismo cuya acción beneficia, un individuo cuya conducta beneficia a otro individuo. Como lo vamos a presentar acá, ¿no? Indistintamente de si es beneficioso o no para quien está ejecutando la conducta. Y el altruismo sería cuando mi actitud o mi conducta tiene un beneficio para el otro y es detrimental para mí. Es decir, yo pierdo pero el otro gana. Esa sería una conducta altruista. Se habla de weak altruism como altruismo débil, cuando en realidad mi conducta no beneficia directamente a otro individuo, sino que beneficia al grupo, ¿sí? Es decir, está quemando acá y yo me pongo a pagar algo y me muero, pero ustedes se salvaron. Eso sería como weak altruism, ¿no es cierto? Porque yo no beneficiaría a una sola persona, sino que beneficiaría al grupo. Esto se llama weak porque tiene que ver con una fórmula matemática, entonces como el impacto que tiene en la transmisión de los genes a la siguiente generación. Entonces, resumiendo, altruismo sería cuando el otro se beneficia y yo pierdo, y cooperación sería cuando yo beneficio a otro, y puede ser cooperación recíproca cuando los dos nos beneficiamos, etcétera, etcétera. Eso es importante aclarar. Entonces vemos que ejemplos de cooperación hay muchos en la naturaleza. Por ejemplo, está el tema de los tiburones con las rémoras, ¿no es cierto? Esto es como cooperación interespecífica entre distintas especies, o como el tema de los pajaritos arriba de los rinocerontes, o también como el tema de cuando hay manadas de ciervos o de los animales en general. Algunos empiezan a emitir sonidos. Si hay un grupo y uno detecta una presa, puede empezar a emitir sonidos. Las suricatas también hacen eso, algunos tipos de murciélagos también hacen eso, pero en el fondo emitir un sonido puede llamar la atención del depredador hacia mí, pero sin embargo yo logro alertar al resto. Entonces también eso es una conducta cooperativa o altruista, dependiendo si me comen o no, porque puede ser cooperativa en tanto y en cuanto la próxima vez el que está más allá, y si es que el depredador viene desde allá, me va a avisar a mí y me va a ayudar a sobrevivir. Entonces ahí está como el beneficio para el grupo de mi conducta. Inicialmente las especies eusociales, lo que estábamos hablando de las abejas, las hormigas, etcétera, como un eje central de las conductas altruistas y cooperativas tienen que ver con el kin selection, que es como la selección de las familias, ¿no es cierto? Tiene que ver con que en una misma colmena probablemente todas las abejas de distintas generaciones igual están relacionadas genéticamente entre ellas, entonces son capaces de beneficiarse entre sí, porque al ser todas familiares, si yo me muero,
igual parte de mi material genético se va a traspasar a la siguiente generación y obviamente mientras más cercano sea yo al que estoy salvando, es decir, si estoy salvando a un hermano mío compartimos más material genético que si estoy salvando a un primo, que si estoy salvando a un primo lejano, que si estoy salvando a alguien que tenemos un ancestro común encima. Pero fundamentalmente, y hay mucho que hablan de esto, ¿no es cierto?, de que elegir entre mis familiares y los que no son mis familiares es algo que está en el centro del altruismo. Pero ¿qué pasa? También se han hecho estos experimentos en humanos para ver como el desarrollo del altruismo, ¿no es cierto? Y se ha visto que aquí la pregunta que le hacían era como, igual son preguntas hipotéticas, pero las respuestas también mostraban estas tendencias, que decía, ¿tú le donarías a un riñón a un familiar que ves una vez al día, una vez a la semana o una vez al mes? Y el likelihood, o sea, la probabilidad de que alguien dijera, no, yo sí le donaría un riñón a un familiar, dependía de qué tan frecuentemente lo veía, pero siempre era mayor a un amigo. Esta era la pregunta de un amigo, era como, ¿tú le donarías un riñón a un amigo que ves todos los días, que ves una vez a la semana o que ves una vez al mes? Entonces hay una tendencia de esto que yo decía, salvar al hermano versus al primo lejano, etcétera, en el sentido de que mientras más distante está de mí, en las abejas, en las hormigas y parece que también en nosotros, también tiene un efecto de que yo tendería a ser más cooperativo al tuyo. Yo me puedo morir en una cirugía de sacar riñones, bastante cruenta esa cuestión. Pero igual se favorece a la familia por sobre los amigos. Ahora, ¿qué pasa? También se ve cuando empezamos a avanzar no solamente en abejas y en hormigas, sino que empezamos a hablar de los mamíferos en general, que se producen conductas altruistas entre los non-kin. Yo iba a mostrar un león comiéndose a gacelas y todo, pero no sé si era muy fuerte visualmente, así que puse siempre estas cuestiones así como, hay unas bien cruentas cuando puse a buscar las imágenes, hay así como típico el ciervo bebé y como 5 leones comiendo. Bueno, es una forma de cooperar. Y es una forma de cooperar con las personas que no están directamente relacionadas, porque por ejemplo las leonas en general no necesariamente son familiares entre ellas, lo que pasa es que comparten la misma manada, y entonces cuando cazan es más probable de que case entre todas una presa que la case una sola. De hecho tienen estrategias súper complejas, que unas la espantan por acá, otras están escondidas allá y se lanzan. Y entonces en manadas de mamíferos se ve bastante que también se coopera y se puede ser altruista también con los non-kin, porque en el fondo estas conductas se dan para la alimentación, se dan también para la crianza de las crías, valga la redundancia, también se dan para la defensa del territorio, es decir, si llegan una manga de hienas a atacar a estas leonas, las leonas también van a defenderse entre todas. Y de hecho, se ha visto en algunos grupos, que estos son perros salvajes africanos, por ejemplo, hay varios, ¿no? Son como los ejemplos más icónicos, que mientras más grande el grupo, más cooperativos son. Y lo voy a decir como yo creo que está mejor dicho. Mientras más grande el grupo, más es necesario cooperar. Si somos dos, nada, no vale la pena que vayamos a cazar entre los dos. Mejor yo voy a cazar para allá y tú vas a cazar para allá y vemos cómo nos va y ahí vemos si cooperamos o no. Si somos 10 versus si somos 100 o 1000, la necesidad de cooperación se hace exponencialmente necesaria, porque si yo tengo un territorio más grande necesito defenderlo de más personas y necesito entender que necesitamos funcionar como grupo y no como individuo, porque somos grupo. Y entonces también otro efecto de las conductas cooperativas tiene que ver, por un lado, con el tamaño del grupo. Mientras más grande el grupo, más necesario es cooperar, y por otro lado, mientras más escasa es el recurso, también es más necesario cooperar. Es decir, si está lleno de presas, a lo mismo, se tira uno de estos animales solo y seguramente va a cazar porque hay muchas, ¿no? Si hay una sola, también es más necesario que se articulen más individuos de este grupo para que puedan cazarlo. Y lo que se ha visto es que mientras más necesario es que se agrupen, tienen más tendencia a cooperar. Es decir, nos ponemos de acuerdo entre muchos, todos compartimos la comida. Lo casé yo solo, me lo como yo solo. Pero la supervivencia de estas especies, de los mamíferos y de nosotros también, tiene que ver con que necesitamos ser capaces, o hemos necesitado ser capaces para coordinar masas grandes, volúmenes grandes de individuos dentro de cardúmenes, bandadas, manadas, etcétera. La cooperación está en el centro del éxito de esas poblaciones, de esos grupos de poblaciones.
Cuando empezamos a ver los primates aparece nuevamente el tema de la cooperación entre familiares y entre no familiares. Este es uno de los tipos como más estudiados de cooperación entre primates, que es el grooming, ¿no es cierto? Como acicalarse, que es como sacarse los piojitos, porque el que lo está sacando se lo come y es alimento, y el otro queda sin parásito y lo desparasita en el fondo. Y lo hacen entre individuos que no están relacionados familiarmente. Otra cosa que es importante, también tenía la imagen de él comiéndose el parásito, no la quise poner. No, mentira. Entonces, el grooming es una de las conductas cooperativas que tienen los primates, la crianza de las crías también es una conducta cooperativa que tienen los primates, y obviamente cazar y defenderse y pelear. Entonces, son tipos de conductas y además tienen que ver con el rol social. Dentro, cuando entramos, eso no me voy a extender mucho, pero lo menciono porque es interesante. En general, los líderes de estas manadas o de estos grupos de animales, cuando alguien quiere desafiar a ese líder, lo primero que hace es empezar a hacer, como a darle regalos a las otras personas de la manada. Le empieza a pasar comida a la mamá de este, va y acicala a la abuela de este, va y le ayuda a pelear al hijo de esta otra, y después va y se enfrenta al macho alfa, porque está buscando apoyo. Eso también se ve en primates y está súper estudiado. ¿Qué pasa con los humanos? Los humanos nos hemos visto sometidos a ciertas presiones selectivas que se llaman, que dicen relación con cambios climáticos a escala global. Bueno, lo que nos está pasando hoy día, lo que decimos es que es la primera extinción masiva no natural, ¿no es cierto? Porque han existido las glaciaciones, meteoritos han caído, hay supervolcanes que han explotado. Imagínense lo que va a pasar cuando explote Yellowstone, por ejemplo, el tamaño de ese cráter. Y lo que se estudia en esos casos es que probablemente, es como, ¿se acuerdan que cuando erupcionó el volcán de Chaitén, la estela llegaba hasta Australia? Bueno, imagínense eso, pero que tape 3/4 del planeta, ¿no es cierto? Que la estela de ceniza tape 3/4 del planeta. Obviamente se ensombrece. Imagínense lo que pasó en Chaitén respecto de las cenizas en el suelo, la mortandad de los animales que no tienen comida, etcétera. Bueno, cuando explotan supervolcanes parece que pasa eso. Ojalá que no explote pronto. Pero también las glaciaciones y bueno, hay fenómenos, ¿no es cierto? La Tierra ha ido evolucionando y nosotros los seres humanos somos una especie bien débil en realidad. Nos ponen ahí afuera ahora en la lluvia y si no nos abrigamos nos morimos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, la ropa, y vamos a hablar de eso. Entonces, la historia humana ha tenido... esto es una corriente, no quiero ser categórico en esto porque está más o menos en discusión en temas como de geología, etcétera, etcétera, pero los seres humanos somos 99,5%, 99,6% genéticamente idénticos, ¿sí? No epigenéticamente ni proteómicamente, pero nuestros genes son 99, digamos, la base con la cual nos construimos todos, desde Einstein hasta Michael Jordan, hasta, no sé, la Madre Teresa, todos nos compartimos el 99,5% de los genes. Eso es harto, es muchísimo. Y entonces la hipótesis que se hace en la gente que se dedica a investigar esto es que existe lo que se llaman los bottlenecks, que son como los cuellos de botella. Y eso es como, somos muy iguales porque hubo un momento en que éramos muy pocos. Tenemos mucha diversidad genética, y la diversidad genética, cuando uno se empiezan a medir frecuencias de alelos, que es una cuestión como de qué tan distintos son los genes o cuánta variabilidad se encuentra, está relacionado con cuánto tiempo ha pasado. Por ejemplo, si vemos, esto está en generaciones, estos son números de generaciones y estos son años, ¿no es cierto? Entonces, hace 80.000 años los humanos, los humanos tenemos la misma estructura como así mismo como estamos ahora desde hace como 150.000 años, 200.000 años más o menos. Entonces, llevamos harto tiempo con este hardware, digamos. Y entonces hace 80.000 años más o menos parece que ocurrió algo, que además, cuando no puse esa diapo, pero si uno empieza a ver las diferencias en general, cuando estábamos en África aparentemente, por eso se dice que venimos como de África, los humanos en algún momento fuimos varias especies distintas de humanos, ¿no es cierto? Y se fueron extinguiendo o mezclando, eso también no está tan claro, pero el asunto es que cuando estábamos en África hace 80.000 años, es decir, 40.000 generaciones atrás, la diferencia entre nosotros a nivel genético era muy poca. Y a medida que,
aunque yo creo que pasó, o sea, bueno, no es lo que yo opino, sino que la evidencia que he leído, la que más me convence, es que se acabó un periodo de glaciación y después nos pudimos empezar a como colonizar el resto de la Tierra, es que se empezó a aumentar la diversidad genética nuestra. Este es como el cuello de botella, ¿no es cierto? Entonces es como un embudo donde solamente entraron en algún momento algunos genes y siempre estos coinciden hacen mediciones toman hielo, por ejemplo, en la Antártida y se van para abajo muchísimo, entonces los componentes de las distintas capas del hielo dicen hace cuánto tiempo pasó qué. Entonces hay algunos donde había mucho azufre y de ahí salió el tema de los supervolcanes y así. Perdón. Entonces, ¿qué pasa con la cooperación en humanos? ¿No es cierto? Yo les decía antes que mientras más grande el grupo y mientras más escasos los recursos es más necesario cooperar. Hay gente que dice que esto sí lo digo como solamente hay gente que dice, no está demostrado ni nada, pero que en algún momento en África fuimos algo así como 180.000 humanos en todo el planeta. Es un estadio de fútbol esa cuestión. Entonces, realmente éramos muy pocos, las condiciones eran muy adversas, y la conclusión a la que yo llego, y que es parte de lo que estoy tratando de presentar en la tesis, es que fue muy necesario, por lo tanto, cooperar. Y eso, bueno, ¿qué evidencias tenemos hoy en día de que sí, efectivamente fue muy necesario cooperar? Lo vemos en guaguitas, ¿no es cierto? Hoy día con la gente del laboratorio de Felipe veíamos un video donde a las guaguas les mostraban una figurita con ojos que trataba de subir un cerrito y había otra figurita que la echaba para abajo y otra figurita que la ayudaba, bebés de 8 meses que están en etapa preverbal del lenguaje, entonces cuesta entender, o sea, no tienen construcción semántica ni ninguna de esas cosas, y repetidamente el 80% de los bebés, tranqui, repetidamente el 80% de los bebés tendía a elegir a la figurita que ayudaba. Lo hacían también con peluches, en distintas situaciones, en el fondo, para tratar de despejar de que lo que realmente estaban haciendo era ayudar. También este grupo de Tomasel y Benken que trabajan en Leipzig, en Alemania hay un instituto bien grande que se llama el Max Planck, que está en distintas ciudades de Alemania, y el Max Planck de Leipzig está dedicado a la evolución humana, y ellos son los que estudian como la parte más psicológica de la evolución humana. Hay otro que tiene que ver con la comida, otro que tiene que ver con los idiomas, uno se llama Evolutionary Institute, no sé qué. Y entonces ellos hacen muchas investigaciones de este tipo y se dan cuenta que bebés muy pequeños tienden a cooperar, por ejemplo, cuando a un adulto se le cae algo y hace como que no puede recogerlo, guaguas chicas que todavía no son capaces de caminar, se ponen a gatear para entregarle al adulto lo que necesita. Empiezan a sofisticar los estudios, y cuando hacen por ejemplo, que era de bebés de 14 meses, o sea, como 1 año, 2 meses, lo que hacían era que uno de los experimentadores iba y jugaba con el bebé, después aparecía otro de los experimentadores y jugaba solo, se iba con una pelota o cualquier cosa de ese tipo, y después había una pelota, entraban los dos experimentadores, se sentaban en forma neutra y el bebé lo que hacía era agarrar la pelota y se la pasaba al que había jugado con él, no al que había jugado solo. Entonces da la sensación de que desde muy pequeños tenemos una proclividad hacia la cooperación. Y hacia quienes actúan de forma cooperativa. Esto tiene un montón de implicancias que tampoco las alcanzo a hablar acá, pero tiene que ver con teoría del juego, con economía, con cómo se toman decisiones, con la reputación, ¿no es cierto? No sé, pues este es un desertor, entonces en general ya voy a estar con él, pero con cuidado porque en cualquier momento me puede desertar de mí, ¿no es cierto? Desertarse es como traicionar un poco, sería como la palabra. Y entonces, por ejemplo, también se hacen experimentos en adultos donde ven cómo influye la ganancia del otro. Esto es un poquito más teoría de juego, donde hay un juego donde cuando yo coopero, el otro tiene recompensa, el partner, y hay otro, y en el mismo juego se le dice a los sujetos, tu compañero no va a recibir ningún beneficio de que tú cooperes. Entonces cuando se mide el número de cooperaciones, 0, 10, 20, y la frecuencia de las cooperaciones en general, cuando el compañero va a recibir una recompensa, el número de cooperaciones es mayor, está mejor distribuido hacia la cooperación. Y cuando se dice, es decir, independiente si yo gano o pierdo con mi conducta, cuando se le dice, mira, tu compañero no va a recibir ningún beneficio, se coopera menos. Es decir, también esto sería algo que apoya la tendencia como al altruismo, o sea, a decir, bueno,
me da lo mismo si yo gano o pierdo, pero si el otro tiene un beneficio, yo lo voy a hacer más. Y estos son juegos así, súper conceptuales, con moneditas, con tokens y con cosas así que no tienen ningún como impacto, porque uno diría, sí, obvio que si tengo que salvarlo en un tren, lo salvo. Pero no, esto es algo mucho más teórico y sin embargo parece que esta tendencia se mantiene. Entonces, cuando hablamos del rol evolutivo de los seres humanos, ¿puedo echar esa talla? Esto somos nosotros en el laboratorio hace muchos años. Nosotros teníamos la necesidad de cazar en conjunto, de criar a nuestras crías en conjunto, y de salir a explorar en conjunto, y de repente alguno de los exploradores por ahí se moría, pero no importa porque ya se sabía que para allá había comido, que para allá todavía estaba congelado todo o no, y finalmente la idea de poder como fundamentar esta opinión científicamente en realidad, o como con la evidencia disponible y estructurarla de esta forma, tiene que ver con que le demos vuelta al hecho de que nosotros en realidad este 99,5% que nos parecemos genéticamente parece que sí nos puede permitir decir de forma todavía, como les digo, falta empezar a hacer estudios y seguir construyendo cosas en este sentido para poder apoyar esta noción, pero parece que somos más cooperativos que competitivos y es mucho más fácil, ¿no es cierto?, cuando uno se entiende como una gran familia versus como un grupo de enemigos. Eso. Gracias. ¿Tengo un espacio para preguntas? No sé cuánto nos queda. Súper. Ya, bacán. Entonces, si tienen alguna pregunta, hay unos micrófonos ahí, pueden levantar la mano y conversamos de esto. O no. No pueden no hacer ninguna pregunta, está bien. ¿Allá? Están escondiendo. Ay. Gracias, Carlos, por la presentación. Una pregunta desde la completa ignorancia sobre teorías evolucionistas y la aplicación sobre todo a poder entender el comportamiento humano. Efectivamente, cuando tú presentas los argumentos, hay evidencia en el fondo de esta posibilidad de cooperación. Si uno, así en un sentido bien simple, por ejemplo, revisa, no sé, la historia reciente, uno podría encontrar una serie de condiciones donde el altruismo, la cooperación están completamente puestas en tela de juicio. Xenofobia, racismo, guerra. Los gobiernos... Claro, ¿cómo podría explicarse esa condición con alguna congruencia también con estas teorías que parecen mostrar que hay una tendencia innata a la cooperación y a la posibilidad de la sobrevivencia a partir de ahí? Sí, pues. Ayer conversaba o sea, cuando hablábamos con los alumnos en el laboratorio Felipe, yo decía que la epistemología también es política, ¿no? Uno desde donde se para entender el mundo igual siempre está parándose desde alguna perspectiva, ¿no? Yo por lo menos creo que no existe la objetividad de los seres humanos, porque no somos objetos, entonces necesitamos ponernos en algún lado a decir algo. Y entonces se entiende que esto que estoy diciendo también es una postura. El asunto es que es el resto o no sé si el resto, pero hay una parte del desarrollo del paper donde habla de que nosotros logramos como desacoplarnos a través de nuestra capacidad de abstracción, logramos desacoplarnos de lo físico. Es decir, probablemente en el tiempo donde estábamos más encerrados, ¿no es cierto?, digamos en las cadenas, así como icónicamente, ¿no? Para nosotros que se muriera alguien era como la gana, o sea, la pena, ¿no es cierto? Y eso es algo que, igual, bueno, los pájaros también hacen eso, están volando en banda. Hay un tipo de pájaros que está volando, se muere alguien, viajan de a pares, y cuando se muere uno de los pares no se devuelve solo la pareja del que se murió, sino toda la banda, y se quedan un rato y después vuelven. Entonces, insisto, también son conductas que vienen de mucho antes que solamente nosotros, los primates o qué sé yo. Pero a nosotros también nos da pena que se nos pierda un lápiz, los seres humanos, ¿no es cierto? Logramos generar conceptos abstractos que se montan sobre patrones evolutivos. Y entonces, cuando ocurre eso, entramos en el terreno de la política, ¿no es cierto? Y de hecho el paper y la recomendación que me hizo mi guía de tesis, que tiene un laboratorio de neurociencia social en Caltech, en California,
me dijo, bueno, la cuestión política, me dijo, mira, Trump, Erdogan en Turquía, ahora Bolsonaro en Brasil, ¿no es cierto? Efectivamente parece que estamos en un punto medio álgido donde el balance entre estas dos opiniones está ahí, ¿no? Como, y parece que por lo menos en el impacto mundial es mayor esto, ¿no es cierto? La xenofobia, el racismo, y ahí entro a explicar un tema como hay algo que se llama como el intergroup bias, que uno tiende a favorecer más a la gente que uno piensa que es como uno en cualquier aspecto, religioso, político, social, uno como que le tiene más buena, por así decirlo, a mi grupo que al otro grupo. Entonces, también hubo en algún momento, y esa es la parte que explico en la tesis completa, digamos, que en ciertos momentos de como choque de clanes o de especies humanas, etcétera, también poder discriminar un otro desde lo físico fue importante, porque también los que son más parecidos a mí es como la gente de la familia se parece, ¿no es cierto? Entonces, cuando se forma una familia de personas, por cierto que hablaba de la selección de la familia, del primo, ¿no? Son los que son más parecidos a mí, también filogenéticamente se tienden a favorecer por sobre los que son más distintos que yo, porque entonces es mejor proteger mis genes que los de otro X, ¿no es cierto? Entonces, debe haber existido un momento, creo yo, y también hay paper de eso, como antes de estos cataclismos mundiales donde sí necesitábamos competir entre nosotros, pero que en el momento en este que mostraba en la diapositiva del cuello de botella, donde realmente éramos muy poco, la característica central que nos permitió sobrevivir como especie fue la cooperación. Entonces, igual viene de antes lo otro, y cuando nosotros transformamos eso en conceptos abstractos, pensamos en el país, en la ciudad, en el equipo de fútbol, hay un paradigma de experimentación que se llama como el minimal group pattern, que es como la cuestión más chica que te diferencia del otro, igual te hace tener un prejuicio, un sesgo negativo hacia el otro. Y eso está, existe el in-group y out-group bias. Y cuando se exagera eso, aparece esto como de la victimización, se llama parochial altruism, es como, que es el tipo de altruismo que ocurre en los humanos, que es como solo hacia tu grupo, ¿no es cierto? Pero por eso ya hasta las abejas y hasta las hormigas, porque parece que igual es una conducta que ha tenido cierta ventaja, le ha otorgado cierta ventaja evolutiva para atrás a hartas especies, y entonces también a nosotros, que no quita que exista el otro, que uno discrimina a los que no son como uno, eso también está. Pero probablemente todas las decisiones que se toman hoy en día para discriminar a un otro tienen que ver con conceptos más que con razones concretas. Eso es como un poco, no sé si responde. Super. Bueno, felicitarlo por la ponencia, profesor. Muy interesante. Vengo del mundo de la pedagogía, entonces me interesa mucho el mundo del aprendizaje. Entonces uno ve que de repente hay comunidades, se ven en primates, que la mayoría de las generaciones más jóvenes aprenden por imitación. Entonces hay una tendencia en el aprendizaje que es cultural. Es parte de un patrón aprendido, no que venga genéticamente o que sea innato a las personas. Entonces, de su perspectiva, el tema del trabajo, de la cooperación, sobre todo en estos contextos que vemos de violencia en la escuela, el tema de la convivencia escolar, donde los temas de cooperativismo vienen como muy bien. Entonces, ¿cómo explicar el tema del aprendizaje en ese contexto? Yo no sé acá, pero en Santiago hay una población de haitianos bien grande, y en el colegio el tema del bullying, por ejemplo, con los haitianos, porque igual soy psiquiatra infanto juvenil, me toca ver tengo harto contacto con los colegios igual. Entonces, sí, pues hay harta discriminación, hay harta xenofobia, nosotros somos un país súper xenófobo en general, toleramos muy mal la diferencia, y esos son factores culturales. Los humanos probablemente, ya lo voy a decir en realidad, pero somos como probablemente los animales más culturales que hay, ¿no? La sofisticación respecto del lenguaje, de la ropa, el volumen de subculturas que existen en la especie humana es tremendo, infinito, constantemente, cuando aparecieron los Pokémones, cuando aparecieron no sé cuántos, ahora está digamos, constantemente desde la juventud hacia arriba surgen nuevos tipos de cultura con nuevas definiciones de parámetros,
que es un poco lo que conversaba antes respecto de que tomamos cosas que están metidas en nuestro cuerpo y las representaciones abstractas que hacemos de esas cosas las podemos cambiar. Entonces yo me puedo sentir chileno, me puedo sentir latinoamericano, me puedo sentir lo que sea, me puedo sentir antofagastino, de Puerto Montt, de Santiago. Eso es algo que cambia. Entonces estas definiciones conceptuales, al ser como modificables, se pueden enseñar también. Igual las puede meter al saco de decir, de hecho, por ejemplo, en el tema del suicidio, las autoagresiones de los niños, que también desgraciadamente está súper frecuente ahora en los jóvenes, en los adolescentes, existe este tema como el contagio suicida, ¿no es cierto? Como de que hay uno que hace un intento de suicidio y otro que en realidad nunca se le había ocurrido, dice, uy, a lo mejor parece que funciona, lo voy a intentar también, y se empiezan a contagiarlo. De hecho, y entonces, ¿qué se hace ahí? Generalmente hay como políticas de intervención hacia los colegios. De hecho, cuando hay suicidios, en los colegios que tienen plata en realidad, pero no se hace en todos lados, pero lo que uno debería hacer, o lo que se debería empujar como política pública, es que cuando un joven se suicida, aparece un equipo como de manejo de crisis, que son personas expertas en traumas de salud mental y que se van a trabajar con todos los niños, ver cuáles están en riesgo, cuáles no, a cuáles les afectó menos, a cuáles les afectó más, y entonces se hace una intervención cultural respecto de qué significa cortarse, tirarse en un quinto piso, etcétera, etcétera, y qué problemas abstractos nuevamente se están intentando solucionar, y cuáles son las soluciones alternativas. Es decir, hay alternativas también desde la cultura que pueden introducirse para modificar este tipo de conducta de suicidio, pero también de exclusión y de xenofobia y de racismo y etcétera, etcétera. Pero es necesario que nosotros como animales culturales los introduzcamos desde nuestras subculturas en realidad a través de la educación. Eso no sé si responde la pregunta, pero... ¿Hay otra? Joder ahí. Yo ahí lo tapo por mientras. Primero que nada agradecer su presentación, la verdad es que es bastante interesante y quería proponer como, si me pudiera, no sé si me puede explicar, pero a veces confundir la idea de altruismo con un pensamiento egoísta. Por ejemplo, un caso hipotético de que hay alguien que está en peligro y que me importa y hago algo por esa persona, pero realmente lo hago porque si le pasa algo voy a sufrir yo. Entonces quiero saber si a veces puede ser altruismo o a veces pensamientos egoístas que nacen dentro de la persona humana. Sí, te entiendo. Claro. Probablemente ahí la pregunta en realidad es ¿por qué sufre si se muere esa persona? ¿Sí? Como ¿cuál es el mecanismo que está constituido en tu biología que hace que sufras cuando se muere esa persona? Y esa sea la explicación que permita como abrir un poco la discusión. Ahora, desde la neurociencia moral o cuando empiezan a estudiar estos paradigmas, ¿no es cierto? Es como la típica, dicen, ponen en situaciones hipotéticas a la gente y le dicen, ya, si hay... Este típico, no sé si se ocupa todavía en la realidad, pero como un rey de tren que se divide en dos. Entonces dice, bueno, aquí, si el tren se va para allá, mueren 1 millón de personas. Si el tren se va para acá, muere una. Y tú tenías la manilla. ¿Para dónde la apretas que se mueva el tren? Y dice, no, para que se muera una persona, obvio. Ya. Y si es un compañero de la universidad, ¿cómo se llama? Depende. Y si es un familiar tuyo, y si es tu mamá, y si es tu papá, y generalmente la gente cuando son su familia, aunque se mueran todos los demás, es lo mismo. O sea, si voy a salvar a mi mamá versus que se muere 1 millón de desconocidos, voy a salvar a mi mamá. Entonces, también está esta relación entre cuál es la proximidad que me acerca a esa persona que yo voy a salvar para tomar esa decisión y en realidad, como decía al principio, también está esa pregunta, ¿no? Como, ¿por qué nos duele que se muere? ¿Por qué vemos las noticias que asaltaron a alguien y no conocemos a esa persona y no tenemos idea de su vida ni de nada, pero nos da o nos duele, o nos afecta de verdad que a un otro le pase algo? Eso es algo que está como construido adentro de nosotros, no es algo que... Por eso ponía el ejemplo de las guaguas, es algo que viene de que somos muy pequeños. Y realmente si encontráramos métodos para verlo en guaguas más chicas, como a lo mejor hacer light tracker a guaguas y ver
que siguen con los ojos porque no tienen la mielinización para moverse todavía cuando son muy chicos, capaz que también sería algo parecido. ¿Sí? Claro, las guaguas tienen, claro. Entonces, pues también es muy bonito porque los bebés requieren de un otro humano para vivir. Y de hecho hay Ron Spitz, que es un autor psicoanalítico hace mucho tiempo que habló del hospitalismo y de la depresión anaclítica en guagua, que estudiaba guaguas que quedaban en hogares desprotegidos. Es como que se apagan, es como que al principio lloran mucho, después lloran indiscriminadamente, como que hay etapas, ¿no? En el libro de Spitz, que se llama el primer año de vida, lo que hacen es que primero lloran mucho, después no lloran tanto, después no lloran por nada, después se quedan dormidas todo el rato y tú las tomás y me tocó hacer un par de acunamientos que se llama, que es cuando va a ver una de estas guaguas y la tratáis de estimular para que no se muera. Pero si uno las deja ahí, empiezan a resfriarse, se deprimen inmunológicamente, dejan de crecer y se mueren. Y hay un punto cuando eran como 8 meses o algo así, después de los 8 meses, si es que entraban en estos cuadros de hospitalismo y depresión anaclítica, es muy difícil revertir eso. En el fondo tú les puedes poner sondas para alimentarlas, las mantenís abrigaditas y todo y se mueren igual. Es como que parece que los humanos no sobrevivimos solos. Eso también es, y ahí está eso que decís tú de que reconoce la cara de la mamá sobre la de otro humano, pero si le ponía otro humano lo suficiente, igual va a preferir ese otro humano que la cara de un animal. Y si le ponía un animal también va probablemente a preferir la cara de un animal que... Un humano bonito más que un humano no. Claro, pues hay un tema ahí de preferencia de proporciones. Pero en el fondo, claro, como que no sobrevivimos solos. Eso también es como... Hasta los ermitaños son el grupo de los ermitaños. ¿Sí? A ver si estamos en grupo en todos lados nosotros. Acá. Bueno, gracias Carla por tu presentación, también muy interesante, estimula mucho el pensamiento naturalmente. Si uno hace una lectura como, bastante simplista, ingenua de lo que tú has presentado, uno podrá llegar a plantear que el hombre como que es bueno por naturaleza, como lo plantea Rousseau, y es la cultura la que o lo echa a perder o mejora lo que la propia cultura ha echado a perder, ¿no es cierto? Claro. Eso como la primera cosa. Como segundo aspecto que te quería mencionar, tú no has citado o has fundamentado tus planteamientos en una evidencia que destaca la naturaleza cooperativa que tienen los menores, los bebés y de ahí en adelante, investigaciones intersubjetivas, etcétera. Pero nosotros también evidenciamos la contraparte en el bebé. Desde pequeño el bebé también trata como de demarcarse, esto es mío, no es tuyo. Me gustaría que te refirieras como a esa evidencia tal vez contrapuesta, complementaria, y qué valor tú le das a ese elemento, insisto, como complementario, permíteme decir, de la naturaleza humana, que es la demarcación, que tiene que ver con la diferencia, que tiene que ver a veces con imponer un cierto egoísmo, ¿ya? Y los alcances positivos que tienen también para la adaptación la humanidad como humanidad. Es decir, sin un genio creativo a veces no avanzamos todos juntos. Claro. Bueno, en fin. Sí, está bien. Sí, pues en realidad pasa esto de que es un poco también relacionado con la primera pregunta, ¿no es cierto? Esto de que igual se ve la conducta complementaria, como dices tú. La verdad es que no voy a mentir, entonces yo no he visto muchas investigaciones que como resalten la deserción versus la cooperación, pero es porque este grupo que mostraba recién de Tomasello y Benken y los demás en general se dedican al otro, ¿no es cierto?, como a las características prosociales de los seres humanos. Ahora, de nuevo, no es que tampoco a este nivel cultural significa que todos seamos buenos con todos, y él le haga un poco el quite de ese término por lo que hablábamos en la mañana en el laboratorio, ¿no es cierto?, que en este estudio de los bebés que preferían al que ayudaba, hablaban de la moral de las guaguas, ¿no es cierto? Mi opinión personal es que la moral es un concepto más filosófico-político probablemente, y que se puede construir cuando tenemos lenguaje, y no solo lenguaje, sino capacidad de abstracción. Yo no me atrevería a hablar de moral en guagua. Entonces, como lo bueno y lo malo, porque además empiezan a aparecer las connotaciones. Entonces, como ahí sí para mí es más difícil
como presentar una evidencia biológica diciendo que una hormiga es buena porque se está dispuesta a sacrificarse por el resto de las hormigas. No sé qué será para una hormiga ser buena. ¿Sí? Siento que es un concepto humano y que es un concepto, como tú decías, probablemente desde la ilustración y tal, ahí aparece lo conceptual que decía recién también, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón por la que yo prefiero hablar de deserción y cooperación, más que de ser bueno o ser malo. Y como decía recién, uno también puede elegir que muera 1 millón de personas si eso salva a mi mamá, o a mi hermano, o a mi hijo. O sea, me muero yo para que salvara a mi hijo. Entonces, efectivamente, no es la única alternativa conductual que tenemos los seres humanos, pero en el fondo lo que yo estoy tratando de defender es que en algún momento de nuestra evolución sí fue muy importante esa más que la otra. No es que la otra no exista, ni que no sea necesaria, ni que no tenga ninguna utilidad, pero probablemente cuando enfrentamos catástrofes climáticas muy severas, sí fue más importante cooperar que desertar. Y eso es lo que estoy tratando como de defender en realidad, más que, claro, lo otro existe, estábamos hablando, ¿no es cierto?, de Turquía, Brasil, Estados Unidos, existen estas otras posturas, pero por eso también para mí tiene importancia hablar de esto, porque sí están las dos, pero a nivel evolutivo, biológico, por eso me voy tan para atrás, hasta las hormigas y las abejas, sí hay algo que ayuda, digamos, sí favorece la supervivencia, el fitness, ¿no es cierto?, cooperar más que desertar, parece, no sabemos, pero quiero plantearlo, eso es lo único que hago. Gracias. Y naturaleza en los términos que ustedes se refieren, deserción o cooperación, porque pensando por ejemplo en el genocidio judío realizado por la población alemana, ellos cooperaban viendo la lógica del entre sí, claro. Pero esa cooperación es independiente de si el resultado es bueno o malo, porque esa atribución es algo posterior y claro. No tiene que ver tanto con la cooperación y deserción, de manera distinta de ver el mismo tema. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, eso es lo que tiene que ver el in-group y el out-group que decía yo, pues el intergroup bias que se llama, que es como el sesgo por grupo. Es como, ¿eres de los míos o eres de los otros? ¿Eres amigo o eres enemigo? ¿Eres de mi equipo de fútbol o eres del otro equipo de fútbol? ¿Eres liberal o eres conservador? ¿Eres de la UDI o eres del Partido Comunista? ¿Eres de nuevo, el Coro de la Chile, de Santiago de no sé qué, de Calama, de Chuquicamata, no sé? Tendemos a hacer eso también, ¿no? Y con bueno, los nazis obviamente sentían, si pensamos en lo que hablaba antes, de lo que ellos estaban defendiendo era la raza aria, ¿no es cierto? Entonces estaban defendiendo un cierto material genético, muy sofisticadamente desde la construcción conceptual de lo que significa ese material genético, ¿no es cierto? Tú sí, yo no. Entonces, eso que dices tú tiene que ver con la diferencia del in-group y out-group, o sea, en el fondo de cómo yo trato a los míos y cómo trato a los demás. Ahí hay harta investigación respecto, por ejemplo, el reconocimiento de emociones. Por ejemplo, es mucho más fácil reconocer una emoción negativa en un out-group que en un in-group. Es mucho más fácil tender a cooperar con un out-group que con un in-group. Hay varios paradigmas que se han dedicado, es todo como un área de desarrollo en realidad de investigación. Eso si no le interesa meterse como en neurociencia moral, in-group y out-group, antes no era tanto, pero ahora ya está como más, está saliendo harta publicación, y en los niños también hay varias publicaciones de cómo los niños se comportan hacia los que cooperan versus los que no, o cómo se cuando los hacen, por ejemplo, hay un paper donde agarran dos grupos de niños y los hacen competir entre ellos, niños como de 3, 4 años, y igual se tienen más malas entre ellos que los que están dentro de su grupo. Para mí eso sirve para explicar esos fenómenos. Sí. La idea de terapia familiar, sí. ¿Eso lo podemos relacionar con la práctica más clínica? Buena pregunta. Sí, lo que pasa es que la parte de la terapia es otro mundo, ¿no es cierto? Es bien distinto hacer terapia que hablar de que si yo muevo la palanquita para allá o muevo la palanquita para acá. Es como más real y tiene que ver más con las emociones y probablemente por ahí se ligan, como en el fondo con el contexto emocional.
Pero, por ejemplo, si pensamos en lo de in-group y out-group, lo que decía como alguien como yo versus alguien que es distinto de mí, podemos ver cómo reaccionan los hijos de las familias ensambladas, ¿no es cierto? O sea, que yo tengo mi esposa, tuve hijos, me separé, esta mujer tuvo hijos, su esposo se separó, nos juntamos todos debajo del mismo techo, y cuál es el tipo de relación que van a tener mis hijos con mi actual esposa y sus hijos conmigo, ¿cachai? En tanto, ¿qué es lo similar y qué es lo distinto? No es algo que esté planteado, no es algo que existe, que diga, no, mira, se escribió este libro donde habla sobre cómo utilizar estos conceptos en terapia familiar. No, yo no conozco, por lo menos, en realidad. Es medio soberbio decir que no hay. Yo no conozco, pero no, está difícil. Pero tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con cuáles son los parámetros abstractos que nos permiten prejuiciarnos respecto de un otro versus de un similar, y cómo yo a través de la terapia puedo modificar esos prejuicios. Entonces, si yo saco esos prejuicios y les muestro que son una familia, o les indico que hagan cosas juntos, que vayan al parque, que se junten a ver películas, que hagan una pijamada una vez a la semana y cada uno hable de las cosas importantes, ahí yo fortalezco la noción de grupo. Y eso probablemente les va a ayudar a tolerarse mejor entre ellas también, los hermanos que se pelean. Digo, no es tan inmediata la traducción a lo terapéutico, pero yo creo que igual se puede aplicar. Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta es, ¿qué lo motivó a estudiar el altruismo? ¿Y qué es lo que le llama más la atención de esta temática? Bueno, como decía antes, ¿no es cierto?, la epistemología también es política, y la verdad es que yo siento que uno tiene que tratar de siempre reflexionar sobre qué está diciendo, desde dónde lo está diciendo, por qué lo está diciendo, cuáles son las implicancias que uno está diciendo, de lo que uno está diciendo, ¿no es cierto? Hay como algo que motiva detrás de todo esto. Ahora, ¿cómo llegué específicamente a este tema? Fue porque como un semi-accidente, mi tesis, antes estaba trabajando en otra tesis para este mismo magíster que tenía que ver con lo que dije recién, ¿no es cierto?, con el reconocimiento de emociones en in-group y out-group, y era un experimento mucho más de laboratorio, donde se sentaba la gente frente a un computador, apretaba un botón, bla, 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 había que programar la cuestión para que mostrara las caras cada 2 segundos, después, o sea, era algo mucho más experimental, y ese laboratorio, digamos que se cayó, como que yo estaba trabajando con unas personas que me están dejando trabajar ahí como en la buena onda, una escuela de psicología, así como un laboratorio como el que el día de mañana Ter Felipe también, ¿no es cierto?, se fueron como 15 investigadores, estudiantes de magíster, doctorado, organizaban todo, tenían un magíster en neurociencias, bla, 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 y de repente pasó algo, no voy a decir qué, y se fueron todos. Y me quedé sin laboratorio, y entonces tuve que escribirle a la gente de Holanda así como, oye, no tengo cómo seguir avanzando en esta tesis. Y dijeron, y entonces habla con este otro profe, que es el que decía recién, que se llama Tim Mobbs, que es de... y para que hagáis un review. Y empezando a revisar fue como, a ver, que en realidad esto es para explicar las emociones. La parte que no estoy mostrando acá y que es como probablemente bien central tiene que ver con cuál es el rol de las emociones en toda esta cuestión. Porque digamos, otro de los postulados centrales, aparte de esto del altruismo, es que las emociones son lo que nos permite mediar entre los grupos. Y por eso está esto de que yo me enojo más con los que no son míos, o yo tiendo a sentirme más feliz. Uno ve a un amigo y se pone feliz. Entonces, si te encontré con alguien en la calle, bueno, ¿cómo estás? Uno se siente alegre ante la exposición a un vínculo. Y entonces, en realidad, es como una forma de explicar para qué sirven las emociones. Y me encontré con esto. Como que empecé a revisar y me encontré con esto y fue como, sí, entonces me hace sentido. Ya, última pregunta y otra. Sí, dale. No sé si el streaming va a escuchar, pero... Hola. ¿Ahí sí? Bien. Bueno, gracias por muy interesante. Me quedó, sí, una duda, porque el tema es la evolución. Claro, una pregunta me quedó, ¿cómo entiendes tú la evolución y para dónde vamos? Eso una, porque me quedó eso. Lo otro es la colaboración, y te quería preguntar, respecto a la colaboración y el altruismo,
lo que has encontrado tú en la investigación respecto a la importancia de la empatía y de los entrenamientos en empatía. Estabas hablando un poco de la emoción ahí, Sí. y de lo poco que yo he leído y cacho algo, se han hecho investigaciones en empatía, y tenemos un potencial empático, y hay personas que lo han desarrollado. Hay estudios de neuroimagen, por ejemplo, con Matthew Ricard, que es un budista. Sí. Me gustaría que, no sé si conoces algo de eso, hablar un poco del rol de la empatía de este desarrollo en la colaboración y la evolución, digamos. Sí, pues. Respecto de para dónde va la humanidad, paremos de contaminar el planeta primero y después conversamos. Claro, a mí siempre me causa un poco de gracia cuando la gente dice, no, es que si es que contaminamos el planeta, salvemos a la Tierra, ¿no es cierto? La Tierra se va a salvar, nosotros somos los que nos vamos a ir a la vez. Es más fácil que seamos una más de las especies que se están extinguiendo y que después empiece todo de nuevo. Eso ha pasado, lo que decía antes, esta es como creo que es la sexta mass extinction, ¿no es cierto? Como la sexta extinción masiva que ha habido en la historia de la Tierra, que además tiene 6.000 millones de años, entonces tampoco, incluso estos 150.000 que yo digo, respecto del planeta va a seguir y ahí están las ruinas mayas, van a seguir porque están todas hechas en pie y nosotros no va a quedar ni un computador ni nada que darle de dónde vamos. Entonces, primero preocupémonos de eso y después, creo yo, ¿no? O sea, esto es como lo que me parecería lógico pensar. Y respecto a la empatía, sí, pues también hablábamos ayer que leíamos un paper que trataba de redefinir el término emoción porque tampoco desde el punto de vista científico está claramente definido. Entonces, hay una discusión respecto a si la empatía es una emoción o no. Yo creo que no, yo creo que la empatía es una forma de reaccionar frente a un otro. Y eso nos puede inducir a una emoción, ¿sí? Es como una puerta, por así decirlo. Y esa puerta, como dice, se puede agrandar, se puede achicar, puede tener cero empatía, hay factores biológicos, hay factores culturales, como todo, ¿no es cierto? También iba a conversar, tenemos que empezar a pensar cuánticamente, es como la respuesta no es sí ni no, es sí y no al mismo tiempo, y ni sí ni no también al mismo tiempo. Entonces, la idea es que hay factores biológicos ligados con la empatía, conversábamos también psicópatas, los rasgos más psicopáticos, etcétera, y como también hablamos de este experimento, ¿no es cierto?, donde decían que la gente se aplicara más voltios y por obedecer la gran mayoría llegaba al máximo. Y entonces, ahora, respecto de Matthew Ricard, hay otra rama de la investigación en la cual yo no me he metido mucho en realidad, o sea, no me he metido a investigar mucho, que tiene que ver con la compasión, que también es súper importante. No sé, no tengo decidido, o sea, no tengo claro si decir que es una emoción o no, la compasión. Parece que es una actitud, más que una emoción propiamente tal. Pero claramente están en el centro de todos estos temas. O sea, yo solo puedo ser empático con un otro y parece que es más fácil ser empático, de nuevo, con alguien que es más parecido a mí que con alguien que es menos parecido a mí. Como que tiendo a ser más empático. Ahora, también que desde dónde definimos la empatía, ¿no es cierto? Es como entender las circunstancias en las que el otro, está la empatía más desde lo cognitivo, la empatía más desde lo emocional, lo que decían antes, como cómo me impacta que alguien muera, ¿no es cierto? Cómo me represento en el otro. Y eso claramente tiene todo que ver con las emociones y todo que ver con la cooperación. O sea, yo mientras más empático sea, más cooperador voy a tender a ser también. Eso también hay varios estudios que lo demuestran. Entonces está en el eje de esto, pero claro, es parte de los temas que tengo que sacar porque en realidad si no... Pero sí, es central. Muchas gracias. Ya. Muy bien. Felipe está... Estamos. Gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, yo les traduzco, muchas gracias a todos por asistir. Sí, gracias por escucharme por quedarse hasta ahora. Gracias, hasta el final. Sí. Y no tirarme tomates. No tirar, claro. ¿Me los pueden dar para que me los hagan? Ya, voy a ir. Muy importante. Capacidad.